Solo hemos tenido que resolver un par de detallitos, pero todo está bien. Ese material tiene que estar el martes en Europa. Anoche encontramos esto en la celda del rey. Quise entregarlo antes, pero la señora estaba dormida. Que tiemblen todos, incluso el habanero. Me cortaron un dedo. Y él como si nada. ¿Ya viste cómo le habló don Jesús? Para él no hay más patrón que el berebere. No, pues sí tienes razón, carnal. Ya llegó el mensaje. Parece que está funcionando. ¿Ya está? Eso quiere decir que el teléfono del tal rey pues ya está instalada la línea. ¿Y ellos no se van a dar cuenta? No, para nada, confía en mí. Lo más que puede pasar es que se les acabe la pila a los opilotes. Yo no estoy conspirando contra Alejandro, pero él está metido en algo muy sucio. ¿Qué pasa? La gente cambia como no. Y si tú no conoces a tu amigo, yo sí lo conozco. Soy capaz de meter las manos al fuego para probar que esa firma no es de él. Yo voy a llegar al fondo de esto, comandante. Si usted no puede ver que Alejandro tiene un problema, yo sí. Este documento hay que entregarlo hoy mismo al transportista en el penal. Yo los entrego, sí. ¿Dónde firma? Ay. Nos descuidamos. Pero ya estamos a punto de silenciarlo. Necesito que este plan funcione, Martín. Es la única manera de poderlo tener bajo mi control. Va a funcionar, tranquila. Eso espero. Abre, Alejandro, soy yo. Tienes que ir a la casa. Ahora. Lo que está sucediendo es muy grave y tienes que detenerlo inmediatamente. David, ¿qué pasó? Sí, perdón, es que estaba aquí con el subprocurador hablando y no... Me acabo de enterar de algo tan grave que puede terminar con tu carrera. ¿Qué pasó? No, es demasiado delicado como para hablarlo por teléfono. Tenemos que vernos. Hijo, estás metido en un broncón del cara. A mí me parece que es un montaje, pero necesito que no hables con nadie. No, ya llegué a la casa. ¿Por qué no te vienes para acá? Sí, ahorita mismo. Manuel. Manuel, ¿estás en la casa? Comandante. No, Carmen, ahorita no, por favor.
El dibujante está preguntando si lo vamos a usar. ¿Lo puedes arreglar tú? ¿Cuál es el apuro? ¿Pasó algo? Yo espero que no. No entiendo. David, después te explico, ¿sí? ¿Y tú qué carajos haces aquí? Comandante, yo sé que esto se ve de verdad muy raro, pero tiene una explicación. Es por este chavo, el... Manuel. Sí, Manuel. Ha estado actuando muy raro. Claro. Sí. ¿Y él te abrió la casa? Comandante, yo solamente vine aquí a verificar que todo estuviera bien. Claro. Me imagino que Alejandro sabe que estás aquí. Sí, claro, por supuesto. Bueno, inclusive él... ¡Cállate! ¿De cuándo acá entras a mi casa con guantes puestos? Me vas a decir toda la verdad en este instante. Comandante, por favor, baje el arma, ¿sí? Le juro que todo tiene una explicación. No necesito ninguna explicación. Tú eres el cómplice de Diego. ¿Cómo que Diego? Por eso ese desgraciado me citó, para darte tiempo de que vinieras a mi casa. Está bien. Ya no le voy a decir más mentiras, comandante, ¿ok? Diego me mandó a revisar su casa. Son un par de traidores. No somos traidores. Ni Diego ni yo. Aquí el único que es un traidor es Alejandro. Escúcheme. Hace rato subí. Y en la maleta de Alejandro había droga. Eso no es verdad. Pues dice el sargento que no, pero a mí se me hace que, que al Javi no le gustan las morras. Y si le gustan, pues no tiene con qué hacer el jale. Porque sí se enteraron que don Jesús le soltó un puñetazo y lo tiró. Hazme favor, 35 años de diferencia y lo tumbó. Ahí se me hace que si se pelea con la Carlita, hasta la Carlita le anda ganando. A menos que la Carlita... A menos que la Carlita... Don Javi, buenas tardes. ¿Cómo decías que la Carlita y Morro? ¿Qué? ¿Cómo? No, Carlota, la mujer de Gabito, uno de los que nos mataron. Es que anda saliendo con un morrito y pues ya estamos bromeando, ya ve. Sí. ¿Dónde está mi papá? Pues debe estar en la entrada esperando la visita. Copiado. Ya pasaron el último anillo de seguridad, don Jesús. En cualquier momento llegan.
Esta reunión es bien importante. Nada tiene que salir mal. Dios mediante todo va a salir bien, don Jesús, ya verá. Ah, vaya. Veo que el señorito ya salió de su cuarto. Tiene pesado el sueño, ¿eh? No estaba durmiendo, papá, estaba chambeando. ¿Y qué, don Javier? Sí logró sacar la información del aparato ese raro. Debe ser algo importante, ¿no? Son unos archivos de voz, seguramente son las grabaciones de las llamadas del policía, pero... ¿A poco la computadora también te quedó grande? No, papá, es que son unos archivos encriptados, entonces es muy difícil obtener el código, pues no los pude escuchar. Olvídate de eso. A mí me vale madres lo que la jura tenga. La Rodiles está tras las rejas y... por fin. Fue por él. Esto es serio, no la vayas a arreglar. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí está don Jesús ya esperándolo. Gracias. Mi querido John Jairo. Qué gusto me da volverte a ver, ¿eh? Espero que mis hombres te hayan traído con buena música. El gusto es mío, Jesús. Está muy bonita su finca y por lo que pude observar bastante grande. Si quieres, luego la visitamos. Pero ahora, pues, tomar algo para sacarse ese calorón. Vamos, pasa, pasa. Gracias. Por acá, por favor, señor. No te quedes ahí. Ven, para que aprendas a chambear de verdad. Yo le agradezco que sea tan claro y tan directo. Pero lo que usted me está pidiendo es imposible. Nada es imposible, John Jairo. Siempre hemos sido libres de trabajar con quien nosotros queramos. Don Jesús, a nosotros no nos gustan las exclusividades. Lo sé y lo entiendo. Pero, pues, depende también de lo que podamos ofrecer, ¿no? Está triplicando la cifra. Espero que eso cubra la exclusividad y todos los pedotes. Pues lo tendré que consultar primero con mis jefes. Permítanme alguna llamada. Papá, triplicar el precio es un error. No hay ningún error. Y si no me interrumpes, te voy a dar una clase para que aprendas que aquí, ¿quién es el inteligente? Pues algo de razón tiene el mal humor del rey, ¿no? Eso de que a él le hayan volado un dedo y a ti nada de nada está muy raro. Bueno, te ves la burra al trigo, hombre, tú también. Perdón, pero está muy raro. Mira, a mí lo de su dedo me importa 2 kilos de rábano. Ya me vengaré, pero pues hay que planearlo, hacerlo bonito. Va a tardar. Y ahorita la verdad, pues, ando bien preocupado por andar peleado con el rey. Antes no te preocupaban las rabietas de la guarachuda de tu vieja y ahora te preocupan las del rey. No me espantes. No te me hagas afuera de la vacinica, Como están las cosas, el rey tiene que estar de mi lado. ¿Y si le conseguimos una guanga? Una que le dé un aire a las chilletas nomás para que le baje el encabro y te lo deje suavecito. ¿Y te puedes hacer cargo de eso? A huevo. No te garantizo que se parezca a ella porque está cabrón, pero lo puedo intentar. Y por cierto, a ti también te puedo bajar lo que quieras. Ya sabes. Guarde eso, hombre, que se me hace agua en la bodega de frijoles, chico. Guárdelo. Ya Ven, ¿cómo me pongo? Habanero. ¿Qué pasó? ¿Qué? Malas noticias. Rosendo acaba de venderle un celular a uno de los presos. Y pues creo que es el teléfono de ustedes. ¿Y cómo lo sabes? Pues acabo de ver. El problema es que a quien se lo vendió no es de los Opis. ¿Mil Cumbres? No, es una de las ratas del pasillo 8. Me lo vas a presentar. ¿Entendiste? Sí. Ándale. Ya estamos. Chula. Yo lo único que estoy buscando es sacar a las Rodiles del negocio. Y eso va a pasar cuando se vaya acabando la merca. Para que esa malnacida aprenda a ya no andarme mandando recaditos. Pero si los colombianos aceptan el trato, ella se queda sin merca y nosotros sin lana, papá. Ya casi termina. Se estaba despidiendo, no escuché.
Nada, pero ya viene. No seas tarugo. Si yo soy el principal exportador, yo voy a decir cuánto vale. Y por lo tanto, los gringos van a tener que pagar 3 veces más por su party, como dicen ellos. ¿Cómo están tus paisanos, John Jairo? Yo creo que tenían mucho de qué platicar, ¿no? Esa propuesta cambia todas las cosas. Eso no es una decisión fácil de tomar. No me digas que dijeron que no. Mira, si tú quieres, yo... Aceptaron. Vale. Muy bien. Esta alianza va a durar por muchos años, te lo juro. Pues Salud. eso esperan los jefes. Salud. Salud. Bueno, pues, cerrado el business, vamos a enseñarte las maravillas de este país. Y no me refiero al rancho, ¿eh? No, vamos a celebrar a lo grande, como celebran los Pizarro, con pisto, con viejas, con música norteña. ¿No que no? Entonces que no se diga más. ¿Ustedes nos acompañan, señores? No, estos onzos se quedan. Permiso. ¿Para qué te pongo a ensillar caballos si no lo sabes montar? Encárgate de la vigilancia del rancho, hijo. Sí, señor.